Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Salmo que el Señor nunca olvida sus promesas. A veces sí tenemos que recordárselas, ¿no? Porque vemos la historia del pueblo de Israel que estuvo 400 años en Egipto. Y el Señor se acordó, después de 400 años, de que había prometido la tierra a su pueblo. A veces el tiempo en Dios es distinto y obviamente comprender la Sagrada Escritura solo con un criterio meramente humano es a veces peligroso. Uno puede decir: gracias, Señor, después de 400 años me escuchaste. Obviamente Dios, que se está preparando un pueblo, que llamó a Abraham, que llamó a los patriarcas, y ahora ya esto que eran pequeñas tribus, pequeñas familias, ya es un pueblo entero. Y Dios sigue trabajando en ese pueblo para preparar la redención del hombre. Y este Dios, que lo vemos a gran escala en la primera, que se acuerda del gemido, que no es indiferente al clamor de su pueblo esclavo, sometido a la servidumbre en Egipto, escucha ese lamento del pueblo. Es el mismo Jesucristo que nos dice: venid a mí cuando estáis fatigados y agobiados. Jesús no se refiere a ningún tipo de fatiga o de agobio en particular. Dice: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Es ese Dios que siempre está escuchando, sí, con santa paciencia, nuestro lamento. Y la pregunta es: ¿dónde voy yo cuando experimento la carga? Cuando experimento el peso de mis propias miserias, de mis propias debilidades, o el peso de ser cristiano en un mundo cada vez más paganizado, el peso de ser fiel, tal vez de ser fiel en un matrimonio que no va tan bien como quisiéramos, o de ser fiel a una vocación que a veces se hace a cuestas y sentimos el peso de la jornada. Hoy hacían 42, 43 grados cuando salí de mi habitación y se siente el peso, te duele hasta los ojos cuando sales con este sol. Bueno, en la vida nos pasa que a veces sentimos ese peso de la jornada, como ahora a las 3 de la tarde aquí en Tierra Santa, ese sol que pega y sí, a veces te tira, a veces te quita las fuerzas. Y ahí es donde tenemos que tener valor, porque la tentación es encerrarnos y ser como el profeta Elías: no, yo no valgo nada, Señor, no valgo más que mis padres, déjame morir. O como Job: maldigo el día en que nací. O como Jeremías: maldito el día que alguien le dijo a mi padre, te ha nacido un niño. Y dejarnos así, nos abandonamos. Esa es la tentación, y ahí es cuando tiene que sonar esta palabra de Cristo en nosotros. Así como resonó el clamor del pueblo de Dios en Egipto, esclavo en Egipto, resonó en los oídos de Dios, así también tenemos que hacer resonar nuestra voz aquí ante el tabernáculo, en la Eucaristía. Señor, vengo a ti, experimento la fatiga, experimento el agobio, y por eso vengo a ti.
al menos en mi experiencia, nunca he sabido de alguien que pasa un tiempo en el tabernáculo, que se acerca a la confesión, que participa de la Eucaristía y que salga más agobiado todavía de ahí. Tomar el yugo de Dios es venir ante Él, sobre todo es eso, tener el valor de venir ante Él y aprender de Él. Cuando nos ponemos de rodillas ante el tabernáculo, o sentados o de pie, como quien quiera, cuando recibimos con humildad la Eucaristía o nos acercamos con humildad al confesionario, estamos aprendiendo de Cristo, de ese corazón manso y humilde que nos da descanso, que nos renueva, que nos da esa fuerza, nos hace experimentar esa suavidad, esa ya no sé cómo decir, ligereza, pero ese ligero, ese peso ligero de su amor, de su bondad, de su misericordia. Pidamos esa gracia de ser humildes para pedir ayuda, para venir a desahogarnos ante el Señor y así recibir ese descanso, ese alivio que Él nos ofrece. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.